Buenas gente, soy Pavel, estamos en Watch Los Realms y estamos en la semana de San Valentín. Tenemos unos eventos súper chulos y lo más importante de todo es que nos viene ya el personaje de Lujuria. Nos viene tanto con el artefacto exclusivo como el propio personaje en sí, que se viene el miércoles. Yo ya he explicado en otro vídeo que se publicó ayer que cómo hay que tirarle este banner y demás. El vídeo es complicado, pero bueno, te lo miras y ya está, e intenta hacerlo lo mejor posible. Este vídeo es para hablar un poquito de este personaje, y de qué utilidad le puede dar a tu cuenta, si merece la pena, si es bueno tirarle o no. Tirarle hay que tirarle porque es un exclusivo y además lo que se ha comentado de lo que es del test server lo ponen bastante bien. Estamos hablando de un guerrero de la facción de pesadilla. Tiene un ataque medio que, normalito, decente. Tiene el HP y demás, lo normal de un guerrero. Y el coste es también un poquillo caro para ser un guerrero. El intervalo de ataque parece bajillo. Y lo que es más útil de este personaje son sus habilidades, es lo que nos vamos a centrar. Entonces, aquí habla de primero que el área que tiene de ataque es extraña porque parece que es un curandero como Sadie y demás, pero en realidad lo que le pasa con este personaje es que tanto hace daño como que le pega latigazos a los propios compañeros y los espabila. O sea, le sube el raje a los de la misma facción. Y eso es muy bueno para el jefe de clan y para cuando juega también en sitios donde necesitas daños de área y demás, ¿no? Entonces te habla aquí de que tiene un ataque de múltiples objetivos, que regenera Rage, que regenera Furia y que tiene daño explosivo con la ulti, que mete mucho daño cuando hace su ulti. Entonces, en el talento habla de que cada dos ultimates activadas por los aliados de facción, incluyendo al propio héroe, este héroe, la lujuria esta, hará el Sinful Light. O sea que cada vez que los de la facción suya hagan dos ultimates, incluyendo los que hace ella, hace 400 de daño a un enemigo en rango. Si solo hay un enemigo, pues entonces se lo lleva siempre ese, que habitualmente es el dragoncillo ese que tenemos. Luego, de sus habilidades, tenemos el ataque básico, que es que ataca de forma aleatoria a enemigos en rango dos veces y cada vez le hace un 80% de daño con un 15% de darle a los aliados en su lugar. Si el objetivo es un aliado, le hace daño igual al 5% de la vida que tiene. O sea que no los mata. No los mata, porque si está a un 20% de vida, le hace un 5% de un 20%. Si está a 100% de vida, le hace un 5% de un 100%. No es lo mismo. No los mata. Este no los mata. Les quita vida, pero no los mata. Luego, bueno, las mejoras son aumento de daño plano. La ultimate dice la paz castigadora o algo así, no sé cómo lo habrán traducido. El coste no es muy alto, empieza con 500, se reduce el coste a 800, o sea que lo debe tirar bastante. Incrementa el daño y aumenta la duración. Dice durante la definitiva, hace un 20% más de daño y cada ataque básico pega 4 latigazos de golpe. Entonces, eso, por lo que yo he visto, hace pupita. Hace pupita cuando hace la ultimate. Por eso también tiene de daño explosivo. ¿Vale? ¿Qué más cosillas? Éxtasis. Bueno, pues eso. Yo me lo he puesto en inglés porque es que la verdad que me gusta en inglés. Y como ahora le meto los subtítulos en inglés, pues un poco también tenerlo en consideración con la gente que no sea de habla hispana, ¿no? Y hacemos un esfuerzo y lo vemos en inglés y así aprendemos un poquito. Ellos que aprendan español y nosotros aprendemos inglés. Entonces dice, cada vez que esta pasiva, cada vez que se activa el Sinful Lash, dice, incrementa la velocidad de ataque en 30 y se estaquea hasta 3. Eso quiere decir que si le metes 300 de velocidad, bueno, y aquí tiene más 4 y 6, 10, 40. 40 por 3, 120. Cuando lo tienes subida la habilidad, 120 más de velocidad. Bueno, esto quiere decir que si le metes 250 y 120, 370, se te pone bastante rapidita la chica, ¿no? ¿Qué más cosillas le quedan a esta chica? Agonizing Delight, otra pasiva, dice, gana un 20% de incremento del daño cuando hace daño a los aliados con el ataque básico y dura 4 segundos.
O sea que encima cuando la azuza a alguien con el látigo, la tía se emociona. Y esto es lo bueno, esto es lo bueno. Si el aliado al cual le hace daño es de la facción de la pesadilla, hay un 40% de que le restaure un 10% de la furia. Y aquí aumenta al 60% esto y aumenta el daño y la duración es esta de aquí. Esto es lo bueno, que se pone a pegarle latigazos y le aumenta la furia a los de la facción de pesadilla. Y eso es bastante útil para el dragón o para encadenar multi, ¿no? Para encadenar definitivas, perdón. ¿Y qué más cosillas podemos hablar de esta mujer? Pues de esta sucubo demoníaca podemos ver los awaken que tienen, que esto es muy bueno. El Sinful Lash genera un menos 20% de defensa. Esto es bastante bueno. No hay mucho de bajar defensa en este juego. Este awaken es bueno. Awaken más ataque, el 2 y el 4 no suelen ser muy allá. El 3 dice, cuando alcanza el máximo de stacks del éxtasis, que era eso, lo de que le incrementaba la velocidad, pues un 20% más. Creo que era, no sé si era un 120, pues a lo mejor que se vaya por un 120, 12, 12, 24, un 144. Se va con esto, más o menos. Penetración de 8%. Y luego la Waking 5, durante el Ultimate, el Basic Attack Lance 6 Lashes in a row instead. O sea, creo que eran 4 y lo pasa a 6, más daño todavía. Pues repartirá bastante. De todas maneras, tener una Waking 5 de lujuria, pues ya ves. Entonces, ¿merece la pena o no merece la pena? Lujuria sí. Es un personaje que yo creo que hay que tenerlo porque es exclusivo. Y luego es un personaje que en las runs de jefe de clan va a estar ahí. ¿A quién le va a quitar el sitio? No lo sé. No sé a quién va a desplazar de aquí, ni a quién va a desplazar de aquí, ¿vale? Pero realmente es un personaje que lo vas a meter y tú vas a ver el daño que hace. Si el daño que hace es superior a otro personaje, vas a poner el que más daño haga, ¿no? Así que nada, yo confío que hayáis guardado suficientes piedrecillas para este personaje tan chulo. Y recordad, si le vais a tirar y queréis a Sylas también, tiradle el viernes o el sábado. No le tiréis el miércoles. Porque lo que tenéis que hacer es sacar los legos que vaya a sacar en el banner de lujuria y arrogancia. E intentad que salgan esos legos en el banner de Sylas. Cuídate, un abrazo, déjame un like, un comentario o suscríbete si no estás suscrito, ¿no? Porque la verdad que yo creo que merece la pena y que me hace ilusión. Venga, cuídate, adiós.